Vamos a leer en la palabra del Señor, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 al 19. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 19. Dice la palabra del Señor. Colosenses 1, 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es la cabeza de la Iglesia y Cristo, el Señor Jesucristo, es el que dice qué hay que hacer en la Iglesia, cómo se deben hacer las cosas y es el que dirige, guía a cada una de sus ovejas. O sea, el Señor Jesús no solo dice cómo se deben hacer las cosas en la Iglesia, también en nuestros hogares, a nivel personal. Él es la cabeza en todos los sentidos. La autoridad suprema sobre nosotros. A lo largo de la historia, el machismo ha hecho mucho daño en nuestra sociedad y hoy en día sigue habiendo machismo. Pero en reacción al machismo ha surgido un feminismo radical, que es igualmente malo. Este feminismo radical, junto con la ideología de género, están distorsionando, menospreciando y aún atacando el papel o rol que Dios ha dado al hombre y a la mujer en el hogar. Por mucho que el feminismo y la ideología de género se presenten como algo bueno, inocente, algo que va a ser beneficioso, la realidad es todo lo contrario. Lo que están consiguiendo es una sociedad menos justa y están avanzando para intentar destrozar el modelo de familia que Dios ha instituido. Y eso va a ser dañino. Yo creo que ya está siendo dañino para nuestra sociedad. Por eso, hermanos, nosotros no debemos dejarnos engañar por el mundo. Debemos seguir, aplicar el patrón o modelo que Dios ha diseñado para la familia. Y esto significa que tenemos que obedecer, cumplir con el rol que el Señor ha dado al esposo, a la esposa y a los hijos en el hogar. Pues bien, en esta serie que he titulado La familia según el modelo bíblico, hasta aquí en los mensajes anteriores hemos visto una introducción general al tema. Después vimos los deberes comunes de todos los miembros creyentes en la familia, unos deberes o responsabilidades que es común, todos en el hogar deben cumplir, deben poner en práctica. Y en el mensaje anterior empezamos a considerar el papel o rol del hombre en el hogar, del marido en el hogar. Y en primer lugar vimos que el papel del hombre en el hogar implica, en primer lugar, lo más importante, lo fundamental, que el hombre, el esposo, debe amar a su esposa. Esto es lo principal. La responsabilidad que tiene un hombre cristiano casado en su hogar, la responsabilidad primera para con su familia es amar a su esposa. Así. Y esto implica,
bueno, ya vimos los textos bíblicos, no los voy a repetir todo ahora, está apoyado en lo que enseña la Escritura, sobre todo en Efesios capítulo 5, y vimos que el amar a la esposa implica, entre otras cosas, en primer lugar, entregarnos y sacrificarnos por ella, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto deben hacer los esposos. No es meramente decir, sí, yo quiero mucho a mi mujer, pues yo la amo mucho. Le doy muchos regalitos y le regalo flores una vez a la semana. No. La manifestación del amor cristiano, del amor que imita ese amor de Cristo, es, en primer lugar, entregarnos y sacrificarnos por ella. En segundo lugar, implica vivir con ellas sabiamente, dándole honor, importancia, valor, como a vaso más frágil. En tercer lugar, o tercera implicación de amar a nuestra esposa, es ser sensibles a sus necesidades, gustos y preferencias. Y en cuarto lugar, implica también deleitarnos solo en ella y con ella, ser fieles a nuestra esposa. Pues bien, en este mensaje de esta mañana vamos a continuar considerando el rol o el papel del hombre en el contexto del hogar, que no consiste solo en amar a la esposa, es lo principal. Pero hay otras consideraciones que debemos tener en cuenta. Bueno, en segundo lugar, el papel del hombre en el hogar consiste en ser cabeza del hogar. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En este contexto, cabeza hace referencia al liderazgo, a tener autoridad. Y autoridad significa poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Esta es la definición de autoridad. El hombre en el hogar es quien tiene el mando. Es el principal responsable de todo lo que pasa en su familia. Es el que debe liderar, guiar bíblicamente a su esposa y a sus hijos. ¿Y esto por qué? ¿Porque lo dices tú, hermano? ¿Porque lo diga un hombre? ¿Lo dice un pastor? No. ¿Quién le ha dado tal derecho, tal posición al hombre en el matrimonio, en el hogar? Dios. Dios. Es Dios mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo que nos dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. El marido es cabeza de la mujer. Ahora bien, antes de entrar en lo que implica ser cabeza, ser líder en el hogar, es necesario que aclaremos que tal autoridad no hace al hombre mejor, más respetable o más digno que la mujer. No. Y esto mismo nos lo muestra el Señor en su palabra. Pues fijaos lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios 11:3, un versículo muy importante. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nuevamente el Señor nos revela explícitamente que el varón es la cabeza de la mujer. Esto no es algo que se ha inventado un teólogo. Esto es algo que está en la Biblia. Lo enseña explícitamente. No hay que hacer una indagación exegética muy profunda. Está muy claro. El varón es la cabeza de la mujer. El marido es la cabeza de la mujer. Aquí no dice marido, pero evidentemente se está refiriendo al contexto de la familia, del matrimonio, se refiere al esposo y por supuesto a la mujer se refiere a la esposa, pero, y lo sabemos pues por la comparación con otros textos paralelos, como el que hemos leído antes en Efesios capítulo 5, versículo 23. Pero fijaos que sigue diciendo, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos que el término cabeza,
usado para referirse a liderazgo o autoridad, no implica necesariamente superioridad en dignidad o valor. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. El Señor Jesucristo tiene la misma esencia que Dios Padre. Cristo es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Dos naturalezas en una sola persona, la segunda persona de la Santa Trinidad. Pero aquí nos dice el apóstol que el Padre es la cabeza de Cristo. Dios Padre es la cabeza de Cristo. Es decir, Dios Padre es quien entregó a Dios Hijo para salvar pecadores. El Padre es quien dio órdenes al Hijo para que éste hiciera lo que le había dicho el Padre. Jesús dijo en Juan 10:18, nadie me la quita, está hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sí, el Señor Jesús se entregó voluntariamente, Él quiso entregarse, nadie le forzó ni le obligó, pero termina diciendo, este mandamiento recibí de mi Padre. Y en otro lugar dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? El Padre. De modo que es en este sentido que Dios Padre es cabeza de Cristo. Liderazgo, autoridad. Pero eso no significa que el Padre sea superior al Hijo. No. Es el mismo Dios. Un Dios, solo uno, tres personas iguales en esencia, en ser y en dignidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, cuando en Efesios 5:23 y en 1 Corintios 11:3 dicen que el marido es cabeza de su mujer, no se refiere a que el hombre sea superior, más importante o más digno que la mujer. No. Dice 1 Corintios 11:3, de este pasaje, aprendemos que dos personas con igual esencia pueden tener distintos niveles de autoridad la una sobre la otra. Y esto no las hace diferentes en ser, importancia, valor o dignidad. Es lo que sucede entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre es cabeza de Cristo, pero no es superior a Cristo, o Cristo inferior, en esencia, en dignidad, en valor, en importancia al Padre. No. Es lo que sucede entre Dios Padre y Dios Hijo, y es lo que sucede entre el marido y su mujer, y su esposa. Bien, pero alguien podría estar pensando, bueno, pero aquí dice que Cristo es cabeza del hombre. Es cierto que ese versículo dice que Cristo es cabeza del hombre, de todos los creyentes se está refiriendo. Y desde luego Cristo es superior en todos los sentidos al hombre. Pero es que ambos no tienen exactamente la misma esencia, el mismo ser. Es más, la autoridad de Cristo sobre el hombre no es la que le confiere su superioridad, sino su propio ser es el que le hace estar por encima de todo ser humano. Y nosotros no somos Dios. Somos hombres, pero no somos Dios. Y somos hombres y pecadores. ¿Entendéis? Cristo no es más digno que los hombres meramente porque tenga autoridad sobre ellos, no. El Señor es más valioso, más digno por quien es Él, porque su ser es perfecto, infinitamente superior y mejor que el de los hombres pecadores como somos nosotros. Pero esa diferencia de ser o de esencia no existe entre Dios Padre y Dios Hijo, es el mismo Dios, y tampoco existe entre el hombre y la mujer. Ambos somos seres humanos. Así que, en resumen, el hecho de que el marido sea cabeza de la mujer no implica superioridad moral o que el hombre sea más importante, mejor o más digno. ¿Queda claro? Es una cuestión de posición, de rol. Dios podría haber creado al hombre y a la mujer y después decir que la mujer es cabeza del hombre.
Podría haberlo dicho, podría haberlo creado, diseñado así, pero no lo ha hecho así. Ha sido al revés. El hombre, Dios dijo, el marido es cabeza de la mujer. Es lo que Dios ha determinado en su soberanía. Bien, hecha esta aclaración, vamos a ver a continuación qué implica que el marido sea cabeza, líder, que tenga autoridad en el hogar. Pues al menos implica tres cosas. En primer lugar, significa ser siervo de nuestra esposa y nuestros hijos. Lo primero que implica el ser el líder, cabeza del hogar, es ser siervo de nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Alguien pensaba que ser líder y tener autoridad en el hogar significaba dar órdenes a diestra y a siniestra y hacer que toda mi familia haga lo que yo quiera? No digo que lo hayáis pensado. Digo que si a alguien le ha pasado esto por su cabeza, está muy equivocado. Lo primero y más importante, lo más básico en un liderazgo es procurar servir a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Esto, desde luego, hay que hacer aclaraciones, ¿no? Esto, desde luego, no significa someternos a todos los deseos de nuestra esposa o nuestros hijos. No. Servir, en este contexto, significa hacer todo lo que Dios nos demanda a los hombres para procurar el bien de nuestra familia. Cuando he dicho ser siervo de nuestra esposa y nuestros hijos, me refiero a que nosotros, queridos hermanos, que estamos casados, debemos esforzarnos, trabajar, no por y para nosotros mismos, sino por y para nuestra familia, para el bien material y espiritual de ellos. Esto es la implicación, una de las implicaciones de ser cabeza del hogar. Y el ejemplo supremo de servicio lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿sino para qué? Sino para servir. Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sí, Cristo es cabeza de su iglesia, lo hemos visto antes. El Señor Jesús es la cabeza de su iglesia, pero Él vino para servirnos. Dice también en Lucas 22, 27, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué significa esto? No significa que Él, el Señor, está ahí para cumplir todos nuestros caprichos, no. El Señor vino para servirnos, para hacernos bien, para salvarnos, para santificarnos. Pero Él aún ahora nos sigue sirviendo. No es algo que hizo hace 2000 años, en el pasado, no. Él ahora sigue sirviéndonos. Pues dice Efesios 5:29, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No dice que Cristo nos cuidó y nos sustentó durante un tiempo y ahora ya no. No. Esto no es lo que dice. Está hablando en tiempo presente. Dice este versículo que Cristo sustenta, sigue sustentando y cuidando continuamente a su iglesia. ¿Cómo? Romanos capítulo 8, versículo 34, dice que Cristo sigue intercediendo por nosotros. Romanos 8:34, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, nos intercedió, sino intercede continuamente por nosotros. El Señor nos está sirviendo. Él nos fortalece también, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos ha dado su Santo Espíritu y nos da pastores y maestros para que cuiden nuestra alma. Él ha constituido pastores y maestros de su iglesia para cuidarnos. Nos ha enviado su Santo Espíritu para que esté con nosotros.
Y dice en Mateo 28:20 que Él está con nosotros todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo es la cabeza de la Iglesia, sí. Es la autoridad suprema sobre nosotros, sobre los creyentes. Pero Él vino para servirnos, para morir por nosotros, para salvarnos. Y el Señor sigue sirviéndonos, cuidando y sustentando a cada una de sus ovejas. Hermanos, este es el ejemplo supremo que debemos seguir, el de nuestro precioso Salvador. Él es la cabeza, la autoridad sobre nosotros, y esto implica principalmente que Él nos sirve. Él vino para servirnos, por su gracia y su misericordia, sin nosotros merecerlo, claro. Así que, hermanos varones que estamos casados, somos cabeza de nuestra familia porque es la posición que Dios nos ordena que tomemos en el contexto del hogar. Y esto significa principalmente que debemos servir a nuestra esposa y a nuestros hijos por amor al Señor y por amor a ellos. Es decir, debemos esforzarnos, trabajar, hacer todo lo que Dios nos demanda en su palabra para procurar el bien material y espiritual de ellos. Esto nos libra de todo egocentrismo de pensar en nosotros. Oh, yo soy cabeza del hogar. El líder, ¿no? A hacer lo que yo quiera. No. Cristo es nuestra cabeza. Y nosotros tenemos que someternos al Señor Jesucristo, obedecer los mandamientos de Cristo, cumplir su voluntad, primero en nuestro hogar, hacer lo que el Señor nos demanda en nuestro hogar para servir a nuestra esposa y a nuestros hijos, para procurar el bien de ellos. En segundo lugar, ser cabeza del hogar también implica proveer guía, instrucción, dirección y cuidado espiritual. Dice en Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta santificación no es sólo la definitiva, es también una santificación progresiva que el Señor Jesucristo va obrando en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y el Señor nos santifica, nos purifica. En Juan capítulo 16, versículos 12 al 15, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber el Espíritu. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor Jesús nos santifica, trayéndonos su palabra, guiándonos a toda la verdad por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Cuando el Espíritu de Dios usa su palabra para guiarnos a toda la verdad, es el mismo Cristo quien nos está sustentando y guiando espiritualmente. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es la tercera persona de la Santa Trinidad enviada por el Señor para guiarnos, para santificarnos. Bien, pero ¿qué significa en la práctica proveer guía, instrucción, dirección y cuidado espiritual en nuestros hogares? ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, ante todo, en primer lugar, significa dar instrucciones y órdenes claras a nuestra esposa y a nuestros hijos acerca de lo que Dios ordena y demanda en su palabra para nuestras vidas. Repito, ser cabeza del hogar significa dar instrucción, guía,
dirección y cuidado espiritual. Y esto significa dar instrucciones y órdenes claras a nuestra esposa y a nuestros hijos acerca de lo que Dios ordena y demanda en su palabra para nuestras vidas, lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Esto es lo que Cristo hace con su iglesia. Juan 17:8 dice, las palabras que me diste les he dado. Las palabras que el Padre le dio al Hijo, el Hijo se las dio a sus discípulos. Les dijo lo que tenían que hacer. Ahora, hermano, esto no es cuestión simplemente de que le digamos a nuestra familia, leed la Biblia y ahí tenéis todo lo que Dios demanda en su palabra. Leedla. Y ya está, yo me pongo a ver la tele. No. Nosotros también tenemos que recordarles, enseñarles, explicarles todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto es lo que debemos hacer en los devocionales familiares. Es muy importante perseverar en tener estos devocionales, reunir a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, compartir de la palabra de Dios, enseñarles de la palabra de Dios. Esta es la responsabilidad del hombre en el hogar. Es el cabeza del hogar, es el líder, es el que debe instruir, decirle a su familia, esto es lo que el Señor enseña, esto es lo que tenemos que hacer en esta casa, esto es lo que Dios nos ordena en su palabra, que vosotros y yo tenemos que aplicar. Hermanos, los devocionales familiares son fundamentales, no solo la devoción personal nuestra con el Señor, con nuestra familia también. Y el hombre enseñando a su esposa y a sus hijos, enseñándole lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero no solo debemos enseñarles la palabra de Dios ahí, en ese contexto, el devocional familiar. También podemos hablar en cualquier momento con nuestra esposa o con algún hijo en concreto para instruirles, para decirles qué dice el Señor respecto a lo que deben hacer, en algún caso en particular, para agradar al Señor. No es el hombre que dice, mira, déjame, hijo mío, estoy muy liado, habla con tu madre, pregúntale a tu madre. Bueno, yo no digo, se puede hacer en un momento dado, puntual, pero nosotros, como cabeza del hogar, tenemos la responsabilidad principal, básica, de instruir a nuestros hijos. Y hablar con ellos y explicarles, mira lo que dice el Señor en su palabra. Nuestros hijos nos plantean situaciones, conforme van creciendo, situaciones más complejas. Espérate, voy a hablar contigo, voy a buscar en la Escritura. Si no recordamos un pasaje en concreto, hijo mío, mañana voy a hablar contigo. Déjame meditar en lo que tú me has dicho, mañana te doy una respuesta. Voy a buscar textos en la Escritura. Hermanos, tenemos que ir con la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa y a nuestros hijos, no con nuestras opiniones. Debemos atar la conciencia de nuestra familia a las Santas Escrituras. Y esta es nuestra responsabilidad como cabeza del hogar. Estas instrucciones y órdenes deben ser, por tanto, bíblicas, donde estas deben estar acorde a lo que enseña la palabra de Dios. Y aquí también podemos incluir todo lo referente a las decisiones que se hayan de tomar en el hogar, aun las que tienen una importancia secundaria. Dios dice que el marido es la cabeza del hogar, no una de las cabezas, no. La única cabeza en el hogar. Él es la autoridad en su casa, autoridad puesta por Dios. Y aún en las decisiones que se hayan de tomar, sean más o menos importantes, Él tiene la última palabra. Eso es ser el líder, eso es ser cabeza del hogar. ¿Por qué?
porque Dios le ha constituido como líder en su hogar, como el máximo responsable de todo lo que pase en su familia. Ahora bien, esto no significa que el hombre debe ser como un tirano e imponer siempre su criterio, sus deseos y sus preferencias. No, hermano, cuidado con esto. Porque es Dios a través de su palabra quien debe guiar todas nuestras decisiones. Hay que tomar una decisión en algo y como yo soy el cabeza del hogar, aquí se hace lo que yo diga y punto. Y no tengo en cuenta la palabra de Dios, ni la opinión de mi esposa, ni de mis hijos, ni de nadie. No, hermanos. Es Dios a través de su palabra quien debe guiar todas nuestras decisiones. Por tanto, el esposo también tiene que escuchar a su esposa. Y si su mujer le está hablando con las Escrituras y lleva razón en lo referente a cual sea la voluntad de Dios para un asunto en concreto, entonces el hombre debe hacer caso a lo que el Señor le está diciendo a través de su esposa. Debe hacer caso. ¿Y qué sucede si no hay ningún mandamiento claro, específico sobre algún asunto secundario en particular? Por ejemplo, ¿de qué color pintamos el salón? ¿O el dormitorio? ¿O qué muebles compramos? En tales casos, el marido debe hacer uso de su amor, paciencia y consideración y tratar de llegar a un acuerdo con su esposa siguiendo el principio bíblico de Filipenses 2:3 y versículo 4 también. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, teniendo en cuenta a su esposa, a sus hijos. Pero hermanos, hecha esta aclaración, esto no anula la realidad, la verdad que el Señor nos enseña en su palabra de que el hombre es cabeza del hogar y es el que tiene la última palabra, porque esa es la autoridad. Él es la autoridad, el máximo responsable, el líder en su hogar. En segundo lugar, proveer guía, instrucción, dirección y cuidado espiritual también significa preocuparnos por el estado espiritual de nuestra esposa y nuestros hijos. Dice en Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Se refiere aquí el Señor a que solo nos preocupemos por nuestras mascotas o por nuestras cosas materiales? No. Principalmente debemos preocuparnos por nuestra esposa y nuestros hijos, y no solo por su salud física, sino sobre todo por su estado espiritual. Hermano, ¿tú te preocupas por el estado espiritual de tu esposa? Mi amor, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Qué estás leyendo en la palabra de Dios, en tus devocionales? Esto no es hacer un examen, esto es preocupación. Para buscar el bien. ¿Cómo te encuentras anímicamente? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Estás leyendo algún libro cristiano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha ido el día con los niños? Preocuparnos por nuestra esposa. Su estado espiritual, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Tú sabes cómo está la comunión con Dios de tu esposa? Dice, bueno, pues yo es cristiana, yo veo que va y tiene sus devocionales, no tengo ni idea de dónde está leyendo en la Biblia. Esto con nuestra esposa, pero también debemos conocer bien cómo se encuentran espiritualmente nuestros hijos, qué hay en sus corazones. Hermanos, preocuparnos por nuestros hijos y nuestras hijas. No solo que coman y que tengan ropa.
¿Cómo están sus corazones delante de Dios? Esa es tu responsabilidad principal, hermano, y la mía, como cabeza del hogar. Y sí, la mujer también debe preocuparse por esto, pero ya entraremos con la mujer. Estamos con el hombre, con el marido. Si nos preocupamos por el estado espiritual de nuestra esposa y nuestros hijos, así podremos ayudarles y guiarles por los caminos del Señor. Bien, en tercer lugar, ser cabeza del hogar también implica proveer cuidado físico y material para la familia. Y esto significa, ante todo, preocuparnos por la salud y el bienestar físico de nuestra familia. Como cabeza del hogar tenemos que cuidar de la salud de nuestra esposa, preocuparnos por cómo se alimenta. Igual con nuestros hijos. Sí, hermanos, también por nuestros hijos. No despreocuparnos totalmente. Bueno, porque sea mi mujer que ella piense y a ver qué le da de comer y qué comen, y lo que ella quiera. Sí, podemos delegar en ella, pero también debemos estar al tanto de eso. Hermanos, que tenemos que preocuparnos, saber el estado físico de nuestros hijos, de nuestra esposa. Somos los máximos responsables delante de Dios de todo lo que sucede a nuestra familia. En lo físico también. Por tanto, debemos velar por la seguridad de nuestra casa. Tenemos que proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos de todo peligro. Si, por ejemplo, hay algún cristal roto en nuestra casa y supone un peligro para nuestra familia, pues tenemos que arreglarlo lo antes posible. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad, no la de nuestra esposa. Sí, ella también debe preocuparse por la seguridad de nuestros hijos, pero esa es principalmente nuestra responsabilidad como cabeza del hogar. Y no debemos eludirla, también en lo físico. Bueno, proveer cuidado físico y material para nuestro hogar también implica, en segundo lugar, proveer en todo lo material para nuestra familia. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, tenemos que esforzarnos por ganar el dinero necesario para sostener a nuestra familia. Esta es nuestra responsabilidad. El versículo no dice, porque si alguno o alguna no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo o incrédula. No. Dice, si alguno, masculino, no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, es bastante importante este punto. Es muy importante. Es nuestra responsabilidad como cabeza, como líder, como autoridad en nuestro hogar, proveer en lo material. En nuestra sociedad, en el mundo, los hombres o son unos tiranos o son como un niño más en la casa donde se deja controlar, guiar y dominar fácilmente por su esposa. Queridos hermanos, el Señor nos muestra claramente en su palabra el lugar, la posición que debemos ocupar en nuestro hogar. Dios dice, no ningún hombre, no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. El que tenga algún problema con esto lo tiene con Dios, no conmigo. Dios dice que somos cabeza de nuestra esposa y por ende cabeza de nuestro hogar. Así que tenemos que ejercer ese liderazgo con amor, para la gloria de Dios, para el bien de nuestra familia y para el bien de la iglesia. Concluyo ya con algunas aplicaciones. Hermanos, varones que estamos casados, no nos dejemos llevar por la comodidad, por la pereza. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad
como cabeza de nuestro hogar, de nuestra familia. El ser cabeza del hogar es para el varón una gran responsabilidad y una gran carga. Por tanto, es muy triste y doloroso que haya hombres que dicen ser cristianos y que a la vez no quieren o no tienen el suficiente carácter varonil para asumir esta función dentro del matrimonio. Y como consecuencia dejan este papel en manos de su mujer, que ella sea la cabeza del hogar. Que ella sea quien asuma la responsabilidad. Y que mis hijos se la apañen como puedan. ¿No, hermanos? No debe ser así. El hombre cristiano piadoso, que es responsable en el cumplimiento de su deber como un verdadero cabeza de familia, busca a Dios a través de su palabra y de la oración. Busca a Dios para saber cuál es su voluntad para él, para su esposa, para sus hijos, en las distintas situaciones que tienen que afrontar, en las decisiones que tomar, en los obstáculos que tienen que hacer frente, en los asuntos de su personalidad, así como en los planes que ellos tienen para el presente y para el futuro. Un hombre que busca a Dios para ser un mejor líder, un mejor cabeza de su hogar. La Escritura nos enseña que en el matrimonio el esposo es la cabeza, el líder, pero porque ama a Dios y a su familia, este liderazgo nunca va a convertirse en tiranía, pues el esposo cristiano no es el hombre que se sienta en casa como un dictador, sino como aquel que tiene un poder moderado, controlado y dirigido por el amor y por la palabra de Dios, pero que tiene esta autoridad dada por Dios, para decir a su esposa y a sus hijos, esto es lo que el Señor quiere que se haga en vosotros, en mí y en este hogar. Y esto es lo que vamos a hacer, porque es lo que Dios ordena. Con amor, con mansedumbre y con autoridad, guiará, liderará a su familia en los caminos del Señor. El esposo piadoso es un hombre que primero cultiva su comunión personal con Dios, se preocupa básica y principalmente por agradar a su Salvador, y esto le lleva también a dar un ejemplo de santidad a su esposa y a sus hijos. Hermanos, si no somos un ejemplo para ellos, si nos dejamos llevar por la pereza, por la comodidad, que lo haga otros o ella, lo que yo tengo que hacer, si no somos un ejemplo para nuestra familia, entonces perderemos toda autoridad delante de nuestra esposa y nuestros hijos, y no nos harán caso. Si yo le digo a mi esposa, esto es lo que el Señor dice que debes hacer, ella tiene que verme que yo hago eso mismo por amor a Dios y para su gloria, pero lo estoy haciendo. Nuestro Salvador dijo en Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Te pregunto, mi hermano, ¿puedes decirle esto con limpia conciencia a tu esposa y a tus hijos? Ejemplo te he dado para que hagáis como yo he hecho. ¿Podemos decirle esto con limpia conciencia a nuestra familia? Cada uno tiene que responderse a sí mismo. No nos dejemos llevar entonces, hermanos, por nuestro pecado remanente, por la pereza, por la comodidad. Cumplamos con la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, que no es fácil, el ser líder, cabeza en el hogar, como hemos visto, como Dios demanda en su palabra. Lo que significa, lo que implica bíblicamente, claro. En segundo lugar, hermanas solteras, busquen esta clase de hombre piadoso,
un líder piadoso y amoroso. Un hombre joven que no esté dispuesto a sacrificarse, por ejemplo, por su madre, o por su padre, o por otro hermano en la fe, ¿crees que estará dispuesto a sacrificarse por ti? Un joven que no trate con sensibilidad y consideración a otras mujeres, sino con aspereza, ¿crees que a ti te va a tratar mejor? Un hombre que no tome ninguna iniciativa, que se quede esperando siempre a que otros le digan lo que él sabe que debe hacer, ¿crees que va a liderar bíblicamente tu hogar? Un hombre que no se preocupa por cuidar y sustentar su cuerpo ni su alma, aunque diga ser cristiano, ¿crees que va a cuidar y sustentar tu cuerpo y tu alma? No es suficiente que sea un chico simpático, risueño, divertido y que trabaje y que diga ser cristiano, porque decir ser cristiano es muy fácil. Si ves que no cuida su cuerpo, sus pensamientos, su lengua, sus manos, su alma, es decir, que no cuida de su corazón ni de su espíritu, ¿crees tú que va a sustentarte y cuidarte a ti? Un hombre así no sabrá amarte como dice la palabra de Dios, que un hombre piadoso debe amar a su esposa. No sabrá amarte como Dios demanda en su palabra. No será el líder, el cabeza de hogar que Dios demanda en su palabra. Hermanas solteras, os quiero decir, en el nombre del Señor, no entregues nunca tu vida a un hombre así. Si en verdad quieres ver en tu vida días buenos, no des tu vida ni tu cuerpo a un hombre que no pueda cumplir con estas demandas del Señor. Un hombre que no pueda llegar a ser un líder, un cabeza en su hogar. Un hombre que no pueda llegar a sustentarte ni a cuidarte. No te entregues a él. Si lo haces, amargará tu existencia y hará que tu vida sea una angustia y fuente de dolor continuo. Mi querida hermana, busca la clase de hombre que tenga las cualidades que hemos considerado en estos mensajes. No estarán esas cualidades en perfección, pero asegúrate que ese joven es íntegro, es humilde y se esfuerza en dependencia del Señor, por crecer, madurar en todas esas cualidades que hemos considerado. Cualidades que debe tener un hombre para llegar a ser un líder, un cabeza de su hogar, y que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, tu palabra, que es viva y eficaz, que es perfecta, que nos presenta el equilibrio. Oh Señor, gracias por esta enseñanza que tú nos dejas a los hombres casados, cristianos. Señor, nos vemos faltos y cuántas veces hemos pecado contra ti por no cumplir con nuestra responsabilidad o por actuar con tiranía. Oh Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que tú nos ayudes a guiar, a instruir, a cuidar de nuestra familia, en lo material y espiritual, como tú nos demandas en tu palabra, Señor, como quieres que lo hagamos. Oh Padre, ayúdanos a poner en práctica estas verdades. Para la gloria de tu nombre te lo suplicamos, para el bien de nuestros hogares y para el bien y la edificación de tu iglesia. Señor, obra en los niños que hay aquí. Tú tengas misericordia de sus almas y algún día lleguen a ser hombres piadosos, que sean líderes piadosos, amorosos en sus hogares. Oh Padre Santo, ten misericordia, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.